Bueno, arrancamos entonces el programa del día de hoy. Les voy a presentar a nuestra primera entrevistada. Ella es economista, por supuesto, como nos gusta hablar a nosotros en este programa, con economistas, investigadora, docente también en la universidad. Estoy hablando con la señora Silvia London. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Contento de hablar contigo. La idea un poquito del programa del día de hoy era hablar sobre un trabajo tuyo que tiene que ver con energía, innovación y ambiente para una transición energética sustentable. Y la verdad es que me parecía genial porque, bueno, justamente se está por aprobar esta ley eh, que pone a Bahía Blanca en situación de zona fría, semifría. Sí, totalmente. Así como dato de color, hoy el agua de los perros estaba congelada acá en mi casa, Sí. así que sabemos que estamos en una situación complicada. Mira, el trabajo que vos mencionás en realidad forma parte de una serie de trabajos, de varios trabajos que estamos haciendo con un grupo mayor, o sea, yo soy una parte visible de ese grupo, pero hay otra gente trabajando detrás. Tiene que ver básicamente con con dos cosas, dos miradas distintas. Por un lado, lo que es la energía sustentable, la energía sostenible, Sí. es decir, aquellas, desde un punto de vista agregado, si se quiere, aquellas fuentes energéticas que nosotros podemos generar, obtener o invertir como país para dos cuestiones básicas. Primero, tener un mayor cuidado con el medio ambiente, pero segundo, no depender de energía externa. Dicho sea, en otras palabras, tener que importar gas, por ejemplo, es uno de los objetivos dentro de lo sustentable, ¿no? Bien. Y la otra pata, digamos, del análisis, que me parece que por ahí te interesa un poquito más, tiene que ver con un concepto que trabajamos, que es el de pobreza energética. Claro. Son aquellos individuos que no tienen al menos el acceso a dos de las tres fuentes de energía, que son el agua, el gas y la electricidad. Sí, bien. Y bueno, yo cuento como algo gracioso y que desata alguna risa, que el agua de mis perros estaba congelada, pero la realidad es que cuando nosotros trasladamos este frío que hizo hoy, -2 grados, decía mi computadora cuando yo me levanté, lo trasladamos a barrios vulnerables, a aquellas familias, a aquellas personas que viven con condiciones habitacionales complicadas. Claro. Este frío no es un chiste. No es para nada agradable, no, claro que no. Claro que no. Es cuestión de vida o muerte en muchos casos, porque padecer semejante frío trae enfermedades, trae muchas situaciones. Es más, mirá cómo se relacionan las cosas, ¿no? Tener mucho frío, para tener mucho frío, si tenés mucho frío, hasta necesitas consumir más calorías. Claro, de por tu supuesto. cuerpo y encima, si estamos hablando de gente vulnerable, estas calorías también son de difícil acceso. Silvia, qué paradójico esto de que Bahía Blanca sea un nodo energético y tengamos, obviamente, bueno, no escapa a la realidad del país, pero tengamos tanta gente justamente en este estado de vulnerabilidad energética. Sí, uno de los tesistas que trabaja en el instituto, Mauro Reyes, hizo un trabajo muy interesante sobre el acceso al gas. Sí. Digamos, en los barrios vulnerables, y la realidad es que hay un porcentaje muy alto de familias que no tienen acceso al gas. Y yo te escuchaba decir el tema de declarar a Bahía Blanca como zona fría, o que ingrese dentro de este proyecto de ley como zona fría. Sí. Y a mí me genera un poco de una situación un poco dual, digamos, me genera cierta controversia, ¿no? Porque estar en una zona fría significa que yo, que tengo un sueldo razonable y puedo pagar mi gas, voy a estar subsidiada,
pero las personas que no tienen gas van a tener que pagar una garrafa. Que es más cara. Que es más cara. O sea que en realidad me van a subsidiar a mí, que yo no necesito un subsidio. Claro. Esto es también bastante complicado de analizar. Yo creo que hemos dejado de lado por muchos años, décadas, el tema de la pobreza energética. Quizás se ve más en el tema del agua, ¿no? Que si tienen agua potable, si no tienen agua potable, algún acceso a agua. De hecho, nosotros sabemos bien que en algunos barrios vulnerables de otras zonas del país también hay como una canilla comunitaria, o sea, ni siquiera hay agua potable adentro de las casas. Sí, claro. Pero nos olvidamos de la electricidad, en muchos casos la mayoría de los vecinos de barrios vulnerables están colgados. Claro, y para calefaccionarse usan la electricidad. Claro, que no la usan, cuidado, porque uno se imagina que tienen toda la casita llena de pantallas y no las tienen. Porque, no estaba hablando de pantallas, no. Quiero decir, pantallitas de estas de cuarzo, ¿no? Para tener un poco... Sí. Y la realidad es que no, que ni siquiera eso, porque no es que tienen una instalación eléctrica muy sofisticada. No, existen esas cositas que se ponen en los ladrillos que son como unos resortes que se usaban en realidad antiguamente, te los venden en una ferretería, se usaban antiguamente para calentar en un ladrillo para que irradie un poco más de calor. Hay muchísimo de eso en la ciudad. Por eso digo que por ahí, obviamente no tienen instalación de gas, recurren a esto para poder calefaccionar la casa. Claro. Y bueno, a esto en la mayoría de los casos, en realidad hay combustión dentro de la casa, o sea, queman distintas cosas en un tacho para poder calefaccionarse. Entonces, esto es una realidad que realmente merece análisis muy pormenorizado y muy segmentado, atendiendo a las necesidades de los individuos que realmente las sufren a estas carencias. Sí, sin lugar a dudas. Me imagino además, en realidad vos me lo sabrás decir mejor, Bahía Blanca por su extensión, viste que está creciendo bastante mal, despareja para cualquier lado. ¿Tienen más problemas por esto? En el agua seguro, en el gas por ahí también, en la electricidad seguramente también. Claro, de golpe lo más fácil es la electricidad porque el acceso a la electricidad es desde el punto de vista de la infraestructura más sencillo, aun cuando no sea formal ese acceso, ¿no? Sí. El acceso al gas es muy dificultoso porque digamos que llegue el gas es muy costoso. Además. Es muy costoso, claro. Es muy costoso todo lo que es el acceso al gas. Y el acceso al agua también, Nosotros en Bahía Blanca tenemos dificultades más allá de las que ya conocemos, por esta cuestión que vos mencionás de que estamos creciendo como un queso gruyère, con agujeros. También plantea muchas dificultades a la hora de el acceso al agua. Pero además nosotros tenemos una situación particular desde el punto de vista de nuestra geografía. Somos una zona, casi podríamos decir semidesértica, y esto hace que el frío sea más frío, o sea, que sentamos mucho más el frío y el calor mucho más caluroso. Y la mayoría de los barrios vulnerables, además, o vulnerados, como le dicen los antropólogos, además, no tienen árboles, no tienen o tienen muy poca vegetación que no ayuda a mitigar la temperatura. Así que es para atender, digo, yo creo que es necesaria una mirada mucho más profunda sobre este problema. Seguramente, la verdad es que yo estoy viendo además una foto con muchos contrastes. A ver, quiero decir, hace poquitos años en el gobierno de Macri arrancaron con los molinos. Sí, los parques eólicos. Con los parques eólicos. Por un lado eso habla de una zona, qué bueno,
energía sustentable. Por otro lado, cuando vas a los barrios, en particular a los barrios más vulnerables, como los que estamos hablando ahora, ves que la situación es muy complicada y ahí ves unos contrastes demasiado grandes, ¿no? Sí, es que lamentablemente nuestra involución en el desarrollo está generando estas postales donde se ve una profunda desigualdad. Por un lado, quienes calefaccionan sus piscinas privadas, y por otro lado, quienes no tienen ni siquiera agua dentro del hogar o como mínimo, digamos, Sí. o algún tipo de calefacción. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el barrio 9 de noviembre de colectores solares que supuestamente debían tener talleres para la autoconstrucción, pero la pandemia nos impidió... ¿Debían tener qué? Perdón, que no te escuché. Para hacer colectores solares o Sí. calefones solares, Sí. autoconstruidos, o sea, a través de talleres. Sí, sí. Y pudimos hacer muy pocos porque por la pandemia, nos podíamos reunir con 4 familias nada más. Hicimos 4 y estamos viendo los resultados, y una de las cosas impresionantes es que una de las mujeres nos dice: nosotros ahora, yo baño a mis nietos con este agua, porque no tienen agua caliente, y está en el patio el colector, o sea, no es que está dentro de la casa el agua. O la posibilidad de lavar los platos con agua caliente. Silvia, cuando vos ves todas estas realidades, porque yo sé que estudian mucho todo esto, hablan con conocimiento de causa porque lo estudian y lo ven, desde el CONICET, desde la Universidad Nacional del Sur, me pregunto, como nos debemos preguntar muchos, y no te quiero meter en un terreno de chicana política ni en un barrio político, pero te pregunto, ¿existe desde el municipio o desde provincia o desde nación algún interés por saber por tener a mano todos estos datos para después realizar programas que mejoren la calidad de vida de la gente? Yo creo que sí. Y mirá que justo vos nombraste municipio y provincia, que son 2 partidos diferentes, o sea que yo creo que sí, que el problema está para mí, y esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que en Argentina no tenemos, mejor dicho, un plan de desarrollo, pero de desarrollo humano, no de crecimiento económico, sino de desarrollo humano. Claro. Y no hay, en algunos casos, una atención a focalizar las asistencias, y lamentablemente muchas veces asistencias que están bien intencionadas terminan de la mano de punteros políticos. Se terminan desviando las intenciones y el dinero hacia otros menesteres. El eterno drama argentino. Claro, entonces yo creo que sí, pero de hecho muchos de los trabajos que hemos hecho, en particular, nos han llamado al municipio para que les contemos, para que les expliquemos. Hemos hecho hasta capacitación en otro proyecto que tuve, para los asistentes sociales que trabajan en el municipio. O sea, yo creo que hay interés, o sea, y se desarrollan programas para poder llevar la ayuda necesaria, digamos. Más allá de que el programa por ahí después... Sí, yo creo que tendría que haber insisto con esto, programas mucho más focalizados, mucho más concretos y específicos. Y para esto hablo de todo el país. Uno no puede decir un subsidio así, una cuestión asá, sin entender que tenemos que focalizarnos donde está el problema. Digo, no repartimos antibióticos para toda la población porque hay algunos que tienen una infección. Tenemos que darle el antibiótico al que tiene la infección. Entonces, yo creo que por ese lado iría un buen ataque, digamos, al problema de la
la pobreza, básicamente. O sea, yo hablo de barrios vulnerables, pero la verdad que la mayoría de esos barrios vulnerables son además pobres. Claro, por supuesto. Entonces, esto requiere de medidas muy, muy específicas. Bueno, sería bueno que en porque la verdad es que se ponen a trabajar en los años electorales, sería bueno que por ahí estén escuchando alguno, se ponga a trabajar un rato. Silvia, yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo, y obviamente vamos a seguir leyendo tus trabajos y te vamos a seguir llamando, ¿eh? Bueno, muchas gracias y